Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Por favor, suscríbanse a nuestro programa, denle a la campanita, dejen sus mensajes. Que yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario, necesitamos vuestra ayuda para mantener este programa en el aire. Gracias por suscribirse y recomendarnos a sus amigos. La política de los Estados Unidos es una política bastante extraña. Y por eso ciertas personas se preguntarán, ¿por qué los políticos norteamericanos hacen las cosas que hacen? Hace unas horas, hace poco tiempo, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, llamó al presidente de China, Xi Jinping, dictador, que él le tumbó el globo y que él no sabía dónde estaba el globo, tratando de presentar al presidente de China como una persona irracional y como una persona debilucha. La respuesta de China fue es ridículo. Yo creo que no hay una mejor forma de definir las palabras de Joe Biden y el ataque a la figura de Xi Jinping. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? ¿Qué lleva a Biden a pronunciarse en esa forma en contra de Xi Jinping? La semana que acaba de terminar ha sido una semana bastante difícil para los Estados Unidos en términos del control de la propaganda a nivel mundial. Primero es la visita de Blinken, el secretario de Estado, a China. Y fue una visita donde por primera vez los Estados Unidos tuvo, perdonen la expresión, que bajarse los pantalones. Desde que el famoso globo del que está hablando Biden fue derrumbado, China se había negado a reunirse, por primera reunión, a tener ninguna reunión de alto nivel con los Estados Unidos. Y todavía hasta el día de hoy, ellos dicen que no van a haber conversaciones militares. En otras palabras, los chinos le dijeron a los Estados Unidos, te vamos a dar la última oportunidad para que te comportes. Si no te comportas, regresaremos a la situación de no conversar y nuestras relaciones volverán al mismo estado que estaban antes, sino inclusive peor. O sea, los chinos prácticamente ya le han demostrado a los Estados Unidos que si ellos quieren guerra, van a tener guerra. Dentro de los compromisos que tuvo que hacer Estados Unidos para los chinos aceptaran la visita del secretario de Estado, es el pronunciamiento público que tenía que hacer el señor Blinken sobre la pertenencia de Taiwán a China. Él dijo públicamente que la política de una sola China sigue vigente y que los Estados Unidos no va a apoyar la independencia de Taiwán. Lo cual causó un revuelo en los Estados Unidos, donde las memorias son de gallinas. Y a veces las personas que inclusive hablan de que los Estados Unidos no está diciendo nada nuevo, hablan del acuerdo del año 1900, la visita con Nixon, de Kissinger a China, luego la reunión de Mao con Nixon y luego los acuerdos firmados entre China y los Estados Unidos durante la presidencia de Jimmy Carter, donde se establecieron documentos claros y precisos de que los Estados Unidos reconocía a Taiwán como
parte de China. Pero lo cierto es que los Estados Unidos no estaba firmando eso, porque ya los Estados Unidos lo había reconocido en el 1945 en el Acuerdo del Cairo, que cuando se reúnen para ver cómo se va a redistribuir la paz y cómo se va a organizar la paz en Asia, los Estados Unidos reconoce Taiwán, que había estado hasta ese momento ocupado por los japoneses, como parte de China. Lo único que en el poder en el 1945 estaban los nacionalistas y a los cuales los Estados Unidos apoyaron. No es hasta 1948, o sea, entre 1945 y 1948, Estados Unidos reconocía a Taiwán como parte de China y Pekín, el gobierno en Pekín, como el gobierno legítimo de toda China. Cuando en el 1948 los comunistas tumban a los nacionalistas y se cogen con el poder y se refugian en lo que es Taiwán, que en ese entonces se llamaba Formosa, los Estados Unidos sigue reconociendo Taiwán como parte de China, pero reconoce como legal, como el verdadero representante de toda China, al gobierno en Taipei, que es la capital de Taiwán, y no el de Pekín, porque ahí estaban los comunistas. Lo que sucede con la visita de Nixon es que los Estados Unidos reconoce a los comunistas en Pekín como el gobierno legítimo de China. Y le quita la posición que tenía Taiwán en las Naciones Unidas como miembro del Comité de Seguridad y se la pasa a la China comunista. Pero nunca los Estados Unidos han reconocido a Taiwán como parte separada de cosas. Pero ese anuncio de Blinken en la visita a China enojó a muchas personas en los Estados Unidos, y teniendo en cuenta que una de las acusaciones que hay contra el hijo del señor Biden y contra el mismo Biden es haber recibido dinero de una compañía china, la necesidad de demostrar en forma ridícula de que él no era débil frente a China, fueron esas palabras de acusando a Xi Jinping de dictador. A ese nivel llega la ridiculez de la campaña en los Estados Unidos. Porque la realidad es lo siguiente: los Estados Unidos no pueden abrir otro frente de guerra en China cuando tienen el gran problema donde están siendo derrotados junto con el ejército ucraniano en el frente ucraniano. Lo cierto es que con esa visita Blinken reconoce, y los Estados Unidos reconocen, que el centro de gravedad de la geopolítica mundial se ha traspasado de Europa a China, y que los problemas del mundo no se van a resolver ya ni en Bruselas, ni en París, ni en Berlín. Si los Estados Unidos quieren seguir siendo un país de gran importancia, ellos están reconociendo que el eje del mundo va a ser, y está siendo ya, Pekín o Beijing, Moscú. Y los Estados Unidos tienen que decidir si ellos van a ser parte de la tercera pata de esa mesa y llegar a acuerdos de conversaciones con Rusia y con China para manejar los problemas del mundo. Desgraciadamente Europa, debido a su idiotez, ha perdido vigencia en el ambiente internacional. Y como demostración de la pérdida de vigencia de Europa en las resoluciones de los problemas internacionales, una comisión de países africanos se presentó en Europa, básicamente en Kiev y en Moscú, para buscarle una solución a un problema europeo. Ustedes se imaginan cómo se tienen que estar sintiendo los europeos, y por eso hicieron hacerle en Polonia pasar vergüenza al presidente de África del Sur, deteniendo su avión
en el aeropuerto de Varsovia y obligándolo a irse por tren hasta Kiev. Como era de esperarse, Zelensky reaccionó extremadamente negativo a la propuesta de detención del fuego propuesta por los africanos. Pero el aspecto más interesante fue un documento que, aunque nosotros habríamos hablado de la intervención de los Estados Unidos y de Inglaterra para impedir el proceso de paz que se había iniciado en Estambul en marzo del año pasado, cuando apenas había comenzado la guerra, por primera vez Rusia, en el caso Putin, presenta el documento. ¿Podríamos presentar el video? Melvin, ok. Esta es la participación de Putin explicándole a los delegados de los países africanos las razones por las cuales no ha habido paz. En ese documento, él está presentando un documento firmado por la Comisión Ucraniana que participó en las conversaciones de paz en Estambul entre Rusia y Ucrania. Y cómo ese acuerdo preliminar, donde se establecían los primeros pasos de toma de confianza y segundo, los países que iban a intervenir para garantizar la seguridad de Ucrania y qué pasos debería hacer Moscú para hacer que las conversaciones de paz se mantuvieran. Por primera vez Rusia lo hace público, y donde le echa la culpa con pruebas a los Estados Unidos e Inglaterra, en específicamente a Inglaterra, de haber entorpecido, destruido el movimiento hacia la paz que se pudo haber logrado en marzo del año pasado, habiendo evitado todas las muertes y desastres que ha habido en esta guerra. Como lo expresa Putin en su presentación frente a la Comisión de Países Africanos, Rusia había comenzado a establecer las condiciones exigidas por Ucrania en el hecho de que las tropas rusas que se encontraban a la puerta de Kiev en esos instantes se retiraran. E inmediatamente que las fuerzas rusas se retiraron de las cercanías de Kiev, la capital de Ucrania, Zelensky reniega del acuerdo ya firmado y lo pasa una ley semana más tarde donde hace ilegal cualquier tipo de acuerdo de cualquier conversación de paz con Rusia mientras Putin fuera presidente. O sea, que la guerra no es culpa de Rusia, sino culpa de Zelensky, de Inglaterra y de los Estados Unidos. Para despedirnos, le voy a dejar con un pequeño video, porque en estos instantes, cuando comienza el verano, es la semana o los días de la Noche Blanca. Y esta es la forma en que en San Petersburgo se celebran las Noches Blancas, con fuegos artificiales, un barco que se mueve por el río y que llega hasta donde se encuentra el Palacio de los Zares. Es una semana increíble donde el sol donde la luz vence a la noche. No hay noche total, no se oscurece el cielo, y es una época, podemos decir, la más hermosa en la ciudad de San Petersburgo. Yo quisiera que todos ustedes, aquellos que no pueden ir directamente a San Petersburgo, por lo menos que los disfruten. Felices Noches Blancas para Rusia, para San Petersburgo y para todos ustedes. Gracias por su atención y por favor recuerden suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y recomendarnos a nuestros amigos.
Hasta la próxima.